Vamos a hablar del tema composición. En C++ es posible utilizar el operador de asignación para asignar el valor de un objeto a otro objeto del mismo tipo. C++ copia atributo por atributo del objeto de la derecha del igual al objeto de la izquierda del igual, y a esto se le llama asignación a nivel de miembros. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos la clase reloj y tenemos dos objetos A y B que tienen estos valores. Podemos hacer esta asignación. El valor de A se copia a B. Entonces lo que hace C++ es copiar elemento por elemento. Entonces al terminar de hacer esta asignación, las variables A y B tendrán los mismos valores, que son los que tenía A originalmente. Ahora bien, ¿qué es composición? Bueno, pues llamamos composición cuando una clase tiene entre sus atributos un objeto que es de otra clase. Vamos a ver unos ejemplos. Supón que tenemos la clase evento dentro de un programa agenda. Lo que necesitamos tener para evento es la hora de inicio, la duración y el asunto. Bueno, pues en este caso la hora de inicio puede ser un atributo de tipo reloj, en donde reloj me defina la hora, los minutos y los segundos de la hora de inicio. Vamos a ver otro ejemplo. La clase círculo va a requerir tener como atributos la coordenada del centro del círculo y el radio. Bueno, en este caso la coordenada del centro del círculo puede ser un objeto de tipo coordenada, usando una clase coordenada que me dé las posiciones de X y Y del centro del círculo para este caso. Vamos a ver el ejemplo ya en programación. La clase coordenada tendrá como atributos X y Y tendrá los métodos set, los métodos get y un método print para mostrar la coordenada. La clase círculo tendrá como atributos el centro, que es una coordenada, el radio, que es un entero, y los set y get para centro y para radio, y un método print para mostrar el valor del círculo. Ahora vamos a ver las siguientes declaraciones de clase. Para la clase coordenada tenemos las variables X y Y, que son enteros, son los atributos de la clase, y tenemos los constructores, los set y los get para todos los atributos y un método print. Ahora vamos a ver la clase círculo. La clase círculo incluye a la clase coordenada porque la va a utilizar. Ahora bien, los atributos de la clase círculo son el centro, que es de tipo coordenada, o sea esta, y el radio, que es un número entero. Y tiene constructor default, constructor con parámetros que recibe una coordenada, que es para inicializar el centro, y un entero, que es para inicializar el radio. Después tiene el set del centro, que recibe una coordenada para ponerle el valor a centro, y el get del centro, que regresa el valor de centro, que es de tipo coordenada. Después tiene el set de radio, que recibe un entero para poner valor a la variable radio, y el get de radio, que regresa el valor de radio, que es de tipo entero. Y tenemos el método print para mostrar los datos de la clase. Ahora bien, vamos a ver la definición de los métodos de la clase coordenada. Aquí está el constructor default, el constructor con parámetros que recibe valores y se los pone a las variables, el set para la X que recibe un valor y se lo pone a la X, el set de la Y recibe un valor y se lo pone a la Y, el get de X que regresa a X y el get de Y que regresa a Y, y el print que me muestra una coordenada. Ahora vamos a ver la definición de los métodos para la clase círculo. Ok, aquí tenemos el constructor de la clase círculo, este es el constructor default. Vamos a poner como valor inicial el centro en la posición 1, 1 o en la coordenada 1, 1. Entonces creo una variable temporal C que tiene el valor que yo necesito, y con esta variable temporal C asigno el valor inicial al centro. Para poner valor inicial al centro necesito un objeto de tipo coordenada, por eso es que lo estoy creando aquí. Y después pongo el valor de 1 como valor inicial al radio. Ahora vamos al constructor con parámetros. En el constructor con parámetros recibo como parámetro una coordenada y un valor entero. El valor de la coordenada, que es para el centro, se lo coloco al atributo centro, y el valor del entero, que es para el radio, se lo coloco al atributo radio. Después tengo el set
Para centro, el set de centro recibe un parámetro de tipo coordenada, porque centro es de tipo coordenada. Y entonces el valor que recibo, que es la C, se lo asigno al atributo centro. En el método get tengo el return del centro. El centro es una variable, un atributo de tipo coordenada, por lo tanto el valor de retorno del get es coordenada. Después tengo el set de radio, recibo un valor entero para el radio y ese valor se lo pongo a la variable radio que es de tipo entero. Después tengo el get del radio regresa el valor de radio y como radio es de tipo entero el valor de retorno aquí es de tipo entero. Después tenemos el método print. Para mostrar el valor del círculo primero muestro el centro. Para mostrar el centro utilizo el print de la variable centro. No puedo usar directamente las variables x y y del centro porque x y y son privados de la clase coordenada. Entonces puedo mostrarlo a través del print o bien podría mostrarlo haciendo el get de la x y luego el get de la y. Y después muestro el valor del radio, que es la variable radio, el atributo radio. Ahora vamos a ver cómo queda el main. Dentro de la clase main tengo el include de círculo. No es necesario que incluya coordenada porque dentro de círculo.h ya está incluido coordenada.h. Ahora aquí estoy declarando varias variables. La variable co1 es de tipo coordenada y tiene estos valores iniciales. La variable co2 es de tipo coordenada y tiene estos valores iniciales. Y la variable co3 que por lo pronto se está quedando con los valores default. Ahora estoy definiendo un círculo, círculo 1 que tiene como centro co2, o sea 20,15 y como radio un 10. Y círculo 2 se está quedando por lo pronto con los valores default. Aquí tengo un letrero, los datos de la coordenada son y pongo co1.print. Al poner co1.print estoy mostrando esta coordenada, 10,5. Vamos a ver el mensaje aquí. Dice los datos de la coordenada son 10,5. Este valor corresponde con este print y corresponde con esta variable que está aquí. Después salto renglón y digo los datos del círculo 1 son cir1.print. Al decir cir1.print está mostrando los valores de la variable cir1. Cir1 vale coordenada 2 que es 20,15 y radio 10. Entonces si venimos aquí los datos del círculo 1 son el centro es 20,15 que es este y el radio es 10, que es el que estoy colocando aquí. Ahora voy a mostrar los datos del círculo 2. El círculo 2, si se fijan, está inicializado con los valores default y en esta parte no voy a usar el método print, sino que me voy a traer los datos a main para poderlos mostrar directamente desde aquí. Entonces lo que estoy haciendo es que a círculo 2, al objeto círculo 2, le pido el centro y entonces lo que me va a regresar es un objeto de tipo centro que voy a poner en la variable co3 que estaba aquí. Ahora bien, co3 es de tipo coordenada, entonces yo puedo mostrar que el centro está en co3 get de x, este es el valor x de la coordenada 3, y luego co3 get y, este es el valor y de la coordenada 3. Entonces estoy mostrando aquí el centro, que lo saqué a una variable co3 temporalmente. Y después para mostrar el radio, pues de círculo 2 me traigo el radio. Entonces si te fijas, de círculo 2 me traje el centro, que es un objeto de tipo coordenada, y al objeto de tipo coordenada le pedí la x y le pedí la y. Y por otro lado, al círculo, o sea del círculo, me traje el radio y como esto ya es un entero, pues esto sí lo puedo mostrar directamente en la pantalla.